Está claro que hemos generado muchas expectativas. Vamos a comenzar porque no tenemos mucho tiempo. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Hemos hecho una convocatoria ultra rápida, pero la respuesta ha sido excepcionalmente buena. Gracias. Lo vamos a seguir haciendo desde el Seminario Permanente de América Latina y desde el Observatorio de Derechos Humanos de Acuerdo de América Latina. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos esta tarde en el Congreso de los Diputados. También gracias al Congreso porque siempre nos ha acogido. Es, yo creo, que la segunda vez o la tercera, ya no recuerdo, que hacemos las actividades del observatorio en el Congreso, especialmente en esta sala, que casi ha pasado a ser nuestra sala, ¿de acuerdo? Habrá que poner sala constitucional y del Observatorio de Derechos Humanos de América Latina. Y la verdad es que es una oportunidad enorme. Nosotros estamos muy agradecidos de que usted aceptara esta conferencia. No solamente, diríamos, por razones políticas, de coyuntura, está lleno de argentinas y de argentinos, es verdad, sino también un poco porque la reflexión, su reflexión personal sobre las relaciones entre Europa y América Latina son importantes. En junio de este año firmamos por fin el convenio con Mercosur, la Unión Europea con Mercosur. Hay que darle contenido a ese convenio, a ese acuerdo. Llevábamos desde el año 1999, si yo no recuerdo mal, en ese proceso, con lo cual creo que 20 años para firmar un acuerdo comercial es mucho tiempo. Yo creo que todos conocen al Alberto Fernández político, pero a la vez yo quiero subrayar también que es un profesor, es jurista, profesor de Derecho Penal de la UBA y su trayectoria política pues es larguísima. No tanto, si no parezco muy viejo. Bueno, no es mucho mayor que yo, tengo que decir, solo 4 años. O sea, pero sí es larga. Es decir, realmente él es egresa de la Universidad de Buenos Aires en el año 83, es conjuez del Juzgado Federal de San Isidro y da sus primeros pasos hace mucho tiempo de la mano de Alberto Asef, llegando a ser presidente del ala juvenil del Partido Nacionalista Constitucional. Eso no es cierto. Bueno. Debe haber salido de Wikipedia. Es de Wikipedia. Bueno, en todo caso, nosotros le conocemos porque fue jefe de gabinete, ¿de acuerdo? Y fue una persona fundamental para el kirchnerismo. Es verdad que sus pasos, diríamos, durante la etapa del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner son muy importantes. Dio un paso atrás en algún momento, que no es hoy el momento, pero a mí me encantaría hacerle una entrevista en profundidad y saber cuáles son las razones que le llevaron a tener ciertos, diríamos, desencuentros con la presidenta. Y realmente es una esperanza, y lo hemos visto esta tarde, porque ganó las primarias hace nada y yo creo que, diríamos, el porcentaje de apoyo que consiguió a mí me da la impresión de que ya es irreversible. Siempre hay que jugar hasta el final, eso está claro, pero realmente el apoyo ha sido enorme. Por lo tanto, a pesar de que a lo mejor me estoy adelantando, pero quizás es verdad que tengamos esta tarde aquí al próximo presidente. Muchísimas gracias. Yo recuerdo, mi primera experiencia en Argentina fue en el año 1989, en las elecciones de Carlos Menem. Porque yo soy latinoamericanista y mi tesis, se lo estaba comentando al profesor Fernández, fue sobre Argentina. Y recuerdo, además, que muchos de los problemas que tenemos hoy los teníamos entonces también. Por lo tanto, creo que tenemos que pensar con optimismo y ojalá la coyuntura, no lleguemos a la coyuntura que tuvimos en el 2001, pero ojalá, ¿de acuerdo?, seamos capaces, a partir de las próximas elecciones, de mejorar. Yo quiero terminar, como he empezado, diciendo que esto es una actividad del Observatorio de Derechos Humanos de América Latina, que espero, Alberto, que cuando ganes la presidencia nos mires y nos tengas en consideración. Estoy haciendo campaña para el observatorio. Eso me lo ha pedido Pablo. ¿Dónde está? Pero quiero decir que para nosotros es importante porque realmente creemos que tenemos una tarea muy importante que hacer. La región está convulsa.
La situación es muy complicada. Los problemas que está atravesando Argentina le están afectando a Chile. Me lo estaba comentando hoy un compañero chileno. Es decir, el país también empieza a tambalearse. El problema venezolano no lo hemos resuelto, no tiene fácil solución. Las soluciones que se están aportando no son las que nosotros querríamos. Por lo tanto, precisamos realmente de que la región se estabilice, de que haya una democracia y que de alguna manera los derechos humanos florezcan en la región. Por lo tanto, gracias. Como les he dicho al principio, la conferencia que teníamos pensada es sobre América Latina y Europa, desafíos del proceso de integración, y les dejo con el profesor Fernández. Muchas gracias. Muy bien. ¿Ahí se me escucha bien? Sí. Bueno, gracias a todos por venir. Muchísimas gracias por venir. La verdad es que me dijeron que iba a dar una charla en el Parlamento y me preocupó. Dije, los argentinos hemos copado el Congreso. Estoy muy contento de que estén aquí quienes están y que me acompañen y que sean tan afectuosos y cariñosos con nosotros. Muchos argentinos que están viviendo acá en España y que de algún modo recuperan esperanzas, como muchos argentinos recuperan las expectativas de que el país salga del estado en el que está y pueda estar un poco mejor. Y también gracias a los que no son argentinos y han venido hoy a vernos, a escucharnos, porque la Argentina necesita integrarse mucho, y necesita integrarse mucho con España y necesita integrarse mucho con Europa. En los últimos años, América Latina ha vivido como momentos muy distintos, ¿no? Tuvo una década donde gobiernos progresistas trabajaron en la región, lograron muchas cosas, lograron un sistema de contención social muy grande y de desarrollo social muy grande. Fueron los años en que Brasil contaba a Naciones Unidas, en aquellos años, que Brasil lograba construir una clase media que significaba la mayor parte de la sociedad brasilera, los años de Lula. Fueron los años Lula libre. Fueron los años donde la Argentina también mejoró la distribución del ingreso notablemente. Fueron los años de la aparición de Evo Morales, del gran cambio estructural de Bolivia, que hasta el día de hoy gobierna. Fueron los años del socialismo chileno y del Frente Amplio uruguayo. Fueron años de mucho desarrollo para la región, de mucho desarrollo social y de mucho crecimiento. Y en determinado momento empezó el repliegue de las fuerzas progresistas y el avance de fuerzas más conservadoras o fuerzas de derecha, llámenlo como ustedes prefieran. Creo que es las dos cosas, hay conservadores y hay de derecha en la región. Y me parece que en el caso argentino, la llegada de un gobierno como el que hoy tenemos significó un enorme retroceso para el país, un enorme deterioro, no solamente económico, sino un enorme deterioro también social y un enorme deterioro también cultural y un enorme deterioro en cuestiones que hacen a la calidad de una sociedad y que se fueron perdiendo, ¿no? El maltrato que recibió en la Argentina la educación pública, el maltrato que recibió la ciencia y tecnología, el maltrato que recibieron los investigadores en Argentina, fueron haciendo que la Argentina perdiera un potencial enorme que nos había costado durante muchos años volver a reconstruir y que, bueno, eso terminó haciendo una sociedad de peor calidad, ¿no? Una sociedad que maltrata a los que investigan, una sociedad que maltrata a los que educan, no es una buena sociedad precisamente. Y además una sociedad que se fue mostrando cada día más injusta en términos de desarrollo social. Se instaló un gobierno con ideas, algunos dicen neoliberales, a mí me parece que fue el arte de la improvisación. Y en el juego de la improvisación lo que ocurrió es que permanentemente la economía argentina retrocedía. El gobierno llegó con una obsesión que era parar la inflación. Creyó en las lógicas monetarias que decían que restringiendo el consumo y restringiendo los sueldos de los que trabajan, así se iba a bajar la demanda
y bajando la demanda los precios iban a morigerar. Y nunca tuvieron en cuenta que la Argentina es un país que consume el 70% de lo que produce, con lo cual cuando uno baja el consumo afecta a la producción, cuando afecta a la producción afecta al empleo, y cuando el empleo está en riesgo, lo único que se genera es pobreza. Y al cabo de 4 años, lo único que ha producido el gobierno son 5 millones de nuevos pobres. Y la realidad es que Argentina parece ser el primer país del continente que se pone de pie y reacciona frente a esas políticas. Y lo han hecho mostrando su adhesión a Cristina y a mí. Y la verdad es que yo siento que tenemos que empezar a construir un tiempo distinto en América Latina, no solo en la Argentina. Obviamente tenemos una Argentina demasiado complicada por el escenario económico que el presidente Macri ha dejado, pero tenemos también una Argentina que debe integrarse al mundo de un modo distinto a lo que se ha integrado en los últimos años. Hoy le decía al presidente Sánchez que yo estoy convencido primero y antes que nada que para que América Latina florezca como continente tiene que ser un continente. No tiene que ser una serie de estados, cada uno corriendo por su cuenta. Eso nos debilita frente a un hecho inexorable que se llama globalización y que nos exige ser inteligentes para poder vincularnos al mundo. Pero lo cierto es que en el presente es como que cada uno está resolviendo su suerte sin pensar en el continente y eso nos debilita enormemente. Con lo cual hay como una primera tarea a realizar, que es reconstruir la unidad latinoamericana. La unidad latinoamericana no solo en términos históricos, que lo tenemos, culturales, sino también en términos de intereses económicos. Es mejor estar unidos para pensar en que podemos construir y podemos enfrentar el desafío de la globalización con otra suerte. Y también creo que Argentina, puntualmente, debe recuperar su relación multilateral y multipolar con el mundo, que esto lo ha perdido. El hecho de que Argentina hoy sea parte del Grupo de Lima y que esté tan condicionada a las políticas americanas, la verdad es que nos ha hecho retroceder mucho como país. Esto no quiere decir que en mis palabras, en esto que diga, yo esté planteando una mala relación con los Estados Unidos. Estoy diciendo que tenemos que tener una relación madura, pero que tenemos que entender también que Argentina siempre encontró su primer vínculo en Europa y tenemos que volver a volcar nuestra mirada a Europa. Y que siempre entramos a Europa por una puerta que se llama España y que tenemos que volver a golpear la puerta de España para que nos ayude a entrar a Europa. Y eso es lo que explica que lo primero que hago es venir a España, la querida España. Me llamo Fernández, ¿para qué le voy a explicar más a ustedes? Y Cristina también, ¿para qué les voy a explicar más a ustedes? Por lo tanto, nosotros creemos que definitivamente España tiene para nosotros un rol importante que jugar, que es la de abrirnos las puertas con el resto de Europa. En estos días, la Unión Europea ha avanzado con el Mercosur, un Mercosur que además no está funcionando bien, por las circunstancias políticas que hay en Brasil y en Argentina. Pero que más allá de los gobiernos, que finalmente siempre son coyunturales en nuestros países, lo que nosotros tenemos que volver es integrar a nuestros pueblos y los intereses comunes que tenemos con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Argentina. Y entonces tenemos que volver a ver cómo construimos ese vínculo del Mercosur, primero, de América Latina después, con Europa. El acuerdo con la Unión Europea, yo no sé cómo ocurrió, pero de repente parecía que uno estuviera en contra de eso. En verdad, recordaba con Felipe Solá, que me está acompañando aquí, que en el año 2005-2006 el que más hizo para motorizar de vuelta un encuentro entre la Unión Europea y el Mercosur fue el gobierno del que yo era jefe de gabinete. Y después de muchos años volvimos a poner en marcha el vínculo de Europa con América Latina. Eso después volvió a entrar en un espacio de quietud, ¿y quién fue el que lo volvió a movilizar? Cristina, siendo presidenta, en el año 2011 creo que fue, que volvió a generar un nuevo encuentro de la Unión Europea con el Mercosur. Y todo volvió a entrar en un terreno de quietud hasta que ahora parece haber un atisbo de acuerdo entre la Unión Europea
y el Mercosur. Y claro, cuando el tema salió, pareció un hecho consumado. Pero la verdad que tenemos 2 años de discusión para ver cómo ese acuerdo se materializa finalmente. Y finalmente lo que uno cree, lo he dicho siempre, es que la integración debemos lograrla, pero no a costa de seguir perjudicando a la Argentina. La Argentina finalmente es un país más en el concierto de Naciones Libres y como tal tiene que preservar los derechos que la Argentina tiene. Y como yo, a diferencia de quien preside la Argentina hoy, creo que la Argentina no es un país que está condenado a vender productos primarios, sino que es un país que ha conocido la industria, que alguna vez fabricó autos de marcas argentinas, que alguna vez fabricó aviones de marcas argentinas. La verdad es que nosotros seguimos soñando en que la Argentina vuelva a industrializarse y que la Argentina pueda crecer y que, bueno, precisamente esos que invierten, arriesgan y crean trabajo permitan que la Argentina recupere lo que ha perdido en todos estos años, que es el crecimiento, el desarrollo y, consecuentemente, el trabajo. Y, por lo tanto, la verdad es que tengo un enorme deseo, se lo decía hoy al presidente, de que volvamos a sentarnos rápidamente a hablar con España y con la Unión Europea, a ver cómo afianzamos vínculos. Y lo último que pienso es en que Argentina no debe tener un vínculo con la Unión Europea, al contrario, debe tener el mejor de los vínculos. Y debemos construirlo. Y debemos hacerlo también entendiendo la realidad de cada uno de nosotros. No les voy a explicar a ustedes cuáles son las asimetrías entre Europa y Argentina o entre Europa y el Mercosur. Son muchas, son muchas. Pero las asimetrías se profundizan cuando Argentina entra en una crisis como la que entra. Y por lo tanto el secreto de cualquier proceso de integración es precisamente tratar de salvar esas asimetrías. Porque si la integración ocurre y ocurre en una situación donde uno tiene una posición preponderante sobre el otro, y eso no parece mucho una sociedad, ¿no? No parece mucho una asociación. Y es eso lo que tenemos que discutir, no es otra cosa, no es otra cosa. Ahora, es obvio que queremos la integración con Europa, es obvio. Porque además cuando miramos nuestras economías, los mayores inversores que tiene Argentina son precisamente españoles, franceses. Son ellos los que han venido, radicado empresas y se han quedado durante años. Hay empresas españolas centenarias en Argentina. Obviamente no es la Telefónica, son empresas de otro tipo, son empresas editoriales, son empresas pesqueras, años trabajando en Argentina, trayendo capital español, radicándose en Argentina, explotando lo que explotan y dando trabajo a los argentinos. Bueno, esa es la mejor forma que tenemos para integrarnos. Y es eso donde tenemos que buscar los acuerdos, claramente. Siempre digo que en los acuerdos de integración lo que tenemos que buscar es cuáles son los puntos que nos vinculan y sobre esos puntos trabajar mucho, porque precisamente hay que profundizar los acuerdos y no los desacuerdos. Y lo que quiero es profundizar los acuerdos. Tenemos muchos puntos de acuerdo y mucho interés en que el Mercosur y Argentina en particular vuelva a vincularse con Europa como nunca debió dejarse de vincular. Y tenemos un trabajo por delante importante. Y también tenemos, porque hay muchos argentinos aquí, un trabajo muy grande por realizar internamente en el país. La Argentina ha sufrido mucho, sufre mucho. La Argentina, inexplicablemente, hizo un enorme esfuerzo por sacarse un lastre que durante años tuvo, que fue la deuda. Y padeció mucho, padeció con el default y padeció después cuando salió del default, porque eso significó un esfuerzo enorme. Del default no salimos, Néstor y yo, salimos todos los argentinos. Y eso fue un esfuerzo de todos los argentinos, fue un esfuerzo de la sociedad argentina. Inexplicablemente ahora volvimos a quedar atrapados dentro o que hemos quedado a merced del fantasma que durante años nos persiguió, que es el fantasma de la deuda. Cuando el gobierno actual asumió el poder, la Argentina tenía una deuda que representaba el 38% del Producto Bruto. Y hoy tenemos más del 100% del producto afectado. Y estamos hablando además de dos productos brutos muy distintos,
porque en el año 2015 el Producto Bruto de Argentina era de alrededor de 550.000 millones de dólares y ahora es de menos de 300.000. Dense cuenta, esa torta se achicó a la mitad y debemos el 100% de esa mitad. Eso es lo que han logrado hacer en la Argentina. Y de eso tenemos que volver a salir como salimos alguna vez. Con racionalidad y con la comprensión de todos. Y salir será difícil. Todos están preocupados sobre qué vamos a hacer con la deuda. Haremos lo que siempre hicimos, que es cumplir y honrar las deudas que se han tomado. Pero no nos pidan que lo hagamos a costa de más deterioro de nuestra gente y postergando más a los argentinos, porque ya mucha postergación tienen los argentinos. Al cabo de estos años, hemos visto deteriorar todos los indicadores sociales de la Argentina. Hemos visto multiplicar casi por 2 al desempleo. Hemos visto a la pobreza crecer un 20-30%. Cuando termine el mandato actual, vamos a tener una Argentina con un 40% de pobres. Y vamos a tener una economía en recesión. Y vamos a tener una inflación anual del 57%. Vamos a tener que trabajar mucho. Pero si hay algo que los argentinos sabemos es arremangarnos y salir del pozo. Y bueno, saldremos una vez más. Estoy parando en la casa del embajador uruguayo, que es un gran amigo mío, de muchos años. Y cada vez que hablo en este punto digo siempre lo mismo, ¿no? Recuerdo a Benedetti, a Mario Benedetti, que dice, bueno, bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo queda ir mejorando. Bueno, creo que hemos llegado al fondo del pozo, solo nos queda mejorar. Y lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de trabajar juntos, otra vez juntos. Y también recuperar la mejor calidad del Estado de Derecho, que en Argentina y en Latinoamérica en muchos lugares se vota, pero el Estado de Derecho no funciona a pleno. Porque hay persecuciones indebidas y hay detenciones arbitrarias que uno tiene que denunciar y que uno tiene que hablar. Y una de ellas es la detención de Lula. Yo soy un hombre del derecho. Enseño Derecho Penal hace 30 años en la Universidad de Buenos Aires. He escrito y he dedicado mi vida académica al derecho penal. Y la verdad, ningún Estado de Derecho soporta que haya alguien detenido como está Lula hoy. Y por lo tanto, en donde vayamos, tenemos que pregonar por su libertad y tenemos que pedir por su libertad. Y en Argentina, muchas gracias. Y en Argentina también tenemos que preocuparnos por el Estado de Derecho, porque ha habido en estos años una manipulación judicial preocupante y por sobre todas las cosas se han generado una serie de detenciones arbitrarias. No voy a abrir juicio sobre inocencias y culpabilidades. Lo que digo es que se ha utilizado la detención durante el proceso como un mecanismo de persecución a opositores. Y eso no está bien, eso está mal. Y eso hay que terminarlo. Hay que dejar de utilizar a los tribunales como un lugar donde se hace política. Hay que dejar de valerse de los jueces para perseguir a los que no se les puede ganar en las elecciones. Y hay que hacer que los tribunales actúen como tales, juzguen y condenen a quienes tengan que condenar sin la presión política de ningún momento. Y en eso vamos a trabajar. Vamos a tratar de hacer todo lo posible para que eso en Argentina se haga lo más rápido posible. Pero no puedo dejar de decir que es algo que está ocurriendo en toda América Latina, en muchos países, no en todo, soy injusto, y que hay situaciones realmente incomprensibles, arbitrarias e imperdonables. Lo que está pasando con Lula es imperdonable, lo que está pasando con Rafael Correa es imperdonable, y lo que vivió Cristina todos estos años, a pesar de que Cristina no tuvo que, gracias a Dios, padecer ningún tipo de encierro, ha sido una persecución sistemática de un sistema judicial que realmente construyó teorías jurídicas para poder favorecer su procesamiento y su persecución. Y la verdad es que yo no voy a hacer nada por resolver la libertad de nadie, ni por perseguir a ningún juez. Lo que voy a hacer es pedir que se haga justicia en todos y cada uno de los países
de América Latina. Porque al fin de cuentas soy hijo de un juez, me crié en el derecho y es lo único que yo quiero preservar. Si el derecho y el Estado de Derecho lo preservamos, tendremos garantizada nuestra libertad ciudadana. Y eso no es poco. Porque a partir de nuestra libertad ciudadana seremos una mejor comunidad, generaremos mejores debates y nadie tendrá miedo de pensar, que es algo imperdonable que en el siglo XXI ocurra. Quiero decirles que para mí es muy grato estar acá. He conocido este lugar formidable, este maravilloso edificio, que lo había visto muchas veces de afuera y nunca había entrado, que me reconforta mucho que me acompañen, de verdad. Y que cada argentino que me abraza me da un beso y se saca una selfie, porque esto es lo que pasa en el siglo XXI. La verdad solo me genera un enorme compromiso con todos. Vamos a poner todo el esfuerzo que haya que poner. Y una vez más, como siempre hemos hecho el pueblo argentino, vamos a salir entre todos y todas. Y vamos a recuperar nuestra dignidad. Gracias por venir y gracias por escucharme. Hagamos 2 o 3 preguntas. Luego lo hacemos de nuevo, pero él está tan cómodo, tengo que decírselo, que ha cedido a que hagamos 2 o 3 preguntas y me parece, la verdad, que se lo quiero agradecer. No, por favor. Por lo tanto, vamos a ser muy moderados. Ahí ya tengo una manita de un profesor de mi universidad, el economista Jorge Fonseca. Hagamos una cosa, ¿vamos de una en una o formulamos las 3? Una y una, no. Okay. Yo quiero aclarar además que me siento muy cómodo, es cierto, pero la verdad es que creo que hay tiempo como para que podamos generar este debate, por eso hagámoslo. Okay. Jorge. Gracias. Presidente, quería... Todavía no soy candidato de señor. Bueno, quería enfatizar una cuestión, más que una pregunta, una cuestión que me parece importante transmitir como argentino que vive aquí, pero que palpita y vive en Argentina y además con Esther también trabajamos con las cuestiones de América Latina. Y es que es importante que sepas que aquí también hay un sector crítico con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque ese acuerdo, que todavía sigue siendo secreto, se ha hecho sin transparencia. Es un acuerdo que evidentemente se hizo para hacerle la campaña a Bolsonaro, bueno, sobre todo a Macri, para que pudiera presentar algo como una entrada en el mundo que tanto reclamaba. Y en ese sentido, digo, es importante que efectivamente la integración que nos planteamos sea una integración entre los pueblos, no entre las grandes corporaciones con poder de mercado, con poder de monopolio, que son las que realmente hasta ahora han manejado esta cosa. Por eso tenemos mucho que hacer de los dos lados. Hoy mismo, frente al Ministerio de Exteriores, hubo una manifestación aquí, precisamente en defensa de una democratización de este acuerdo, y por lo tanto, digamos, lo que quiero insistir es que no está solo el presidente en esta cuestión de defender el trabajo, no solo de los argentinos, sino también de los sectores de pequeñas y medianas empresas y del campo, de agricultores, de cítricos aquí en España, que están seriamente vulnerados. Aquí el compañero Mayoral ha tenido y otros compañeros de Podemos han tenido oportunidad en el Parlamento precisamente de presentar, de criticar ese acuerdo y de presentar las demandas de esto. Simplemente lo que quería entonces era transmitir que efectivamente estaremos juntos de allá y de aquí para digamos, defender los intereses del trabajo de la gente que realmente trabaja y no de los que especulan con hacerse con el control de las contratas en todo el mundo, que también hay mucho de esto detrás, por no se decir nada más. Era simplemente señalar eso. Muchas gracias. Igual yo creo que no hay que... Yo la verdad lo que más me interesa explicar es que yo creo en la integración. Sin duda. Yo no creo en que es mejor que vivamos aislados. No creo en eso. Pero lo que creo es que, como siempre digo, la globalización es un dato de la realidad, pero no nos condena a ser idiotas, ¿no? Nos obliga a extremar la inteligencia para que quedemos parados en el mejor lugar que podamos, eso está claro. Yo admito los desafíos que esa globalización exige. Y la verdad lo único que lamento es que todo lo que me llega
todo lo que me llega como data de ese acuerdo, tiene muchos puntos intranquilizadores para la economía argentina. Es eso nomás. Pero yo estoy seguro que vamos a poder sentarnos con Europa y resolver el tema. Estoy seguro. Bueno, me han levantado 3 manos, ¿le parece bien? Entonces, vamos al fondo, el caballero del fondo, que no sé cómo se llama, pero... Díganme, Alberto, porque me van a denunciar por usurpación de títulos si ustedes me siguen. Bien, negociemos, presidente Alberto. Hay algo que se consiguió, evidentemente usted lo ha dicho, en la industria fue que la industria argentina se homologó con los criterios más altos de certificaciones de calidad, hizo un esfuerzo de modernización, hizo un esfuerzo de I+D, y todo eso lo han roto. Evidentemente la ciencia existe y digamos que somos competitivos en satélites y demás y se podrá recuperar. Pero si algo hubo en Argentina que fue orgullo y marcó el camino para muchos países, fue que los derechos humanos fueron una cuestión de Estado. Yo quería saber si cuando, tal y como parece usted, se va a producir, si una de sus primeras medidas será, 1, liberar a Milagro Sala, 2, que se haga verdad y justicia con todos los falsos juicios, y 3, que se respete nuevamente a las abuelas de Plaza de Mayo que están siendo sometidas a una presión indirecta porque son cobardes y saben que la reacción, si tocan a las abuelas, no la iban a poder contener. Nada más, señor presidente. A ver, la verdad es que no tengo que dictar ningún decreto porque por la libertad de Milagro vengo pidiendo el primer día. Y una de esas detenciones arbitrarias es la de Milagro Sala. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de inocencias y culpabilidades, estoy hablando de detenciones arbitrarias. Por ahí ustedes, no sé cuántos abogados hay aquí, pero la verdad es que no es una diferencia menor. La Argentina durante muchos años trabajó para que sea reconocido el derecho a la inocencia hasta que la culpabilidad sea probada. Y mientras la culpabilidad no estaba probada, todos teníamos el derecho a soportar los procesos en libertad. Y el caso de Milagro es uno de esos casos donde tuvo que soportar todo el proceso, y hasta el día de hoy no tiene sentencias definitivas, todo el proceso detenida. De hecho, Milagro creo que fue la primera detenida y data de los primeros días del 2016. Entonces, la verdad es que no tengo que dictar ningún decreto porque ha sido muy pública mi posición y además, como soy abogado y respetuoso del Estado de Derecho, el Poder Ejecutivo no dispone libertades, ni dispone inocencias, ni dispone culpabilidades. Eso lo hacen los jueces. Pero los jueces ya saben lo que pienso sobre la detención de Milagro Sala, mucho antes de ser candidato a presidente. Y, de hecho, visité a Milagro Sala en la cárcel. Así que, y generosamente me dieron como día de visita el 31 de diciembre de no sé qué año, y fui el 31 de diciembre a verla a Milagro. Irónicamente los medios publicaron que fui a pasar fin de año con ella, pero la verdad, si hay alguien que está detenido injustamente, no me molesta pasar fin de año con ese detenido ilegal. Y después, ¿qué voy a hablar de las abuelas? ¿Qué voy a hablar de Estela? Nosotros no tenemos que dar pruebas de nuestro respeto por los derechos humanos. Eso para nosotros es un valor implícito. No tenemos que explicar nada. Y obviamente, el día que fui electo, subí al escenario. El día que fui electo, no, ustedes me hacen confundir. Bueno, el día que fui electo en Las PASO, subí al escenario acompañado de 2 madres. Una de ellas es Tati Almeida. Así que no me pidan que haga lo que siempre hago, ¿no? Ni que dé pruebas de lo que siempre dimos pruebas. ¿De acuerdo? Muy bien. Perdón, por palabras que se pidieron antes, a la izquierda, la profesora Ángeles Díaz. Sí, hola. Buenas tardes y muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y la lástima que no tengamos más tiempo para... Estamos teniendo tiempo, sí, vayamos. De acuerdo, es que habría que preguntarle muchas cosas, pero solo voy a centrarme en dos cosas cortitas. La primera, ha señalado que Argentina debe integrarse al mundo de otra forma diferente a la que ha venido haciendo hasta ahora.
Entonces, yo quería preguntarle, con ese periodo anterior a esta regresión, donde hubo ese proyecto de integración regional tan importante que lideró el presidente Chávez venezolano, donde estaba la CELAC, donde está el ALBA, un montón de proyectos donde Argentina tuvo también esa visión, ¿no?, de continente. Me gustaría saber si se refiere a eso o simplemente a otra forma de integración, mirando más hacia Europa, como ha dejado entrever en esa segunda parte. No, me permite un segundo. Sí, perdón. Y la siguiente, ya para cerrar, ha dicho que España puede ser esa puerta de entrada a Europa. Y, bueno, con todos mis respetos, yo tengo serias dudas respecto a eso, porque realmente este es un país que tiene 4 bases militares en donde se ha puesto en marcha el escudo antimisiles en Rota, con 4 destructores norteamericanos. Es difícil cuando un país como España es difícil hablar de la soberanía militar. Y en el caso de la entrada en la Unión Europea, bueno, pues hay que revisar cuáles son los beneficios y los perjuicios que nos creó a este país la desindustrialización a partir de los años 80 con la integración en la Unión Europea, la agroindustria totalmente arruinada, los astilleros, etcétera, etcétera. Simplemente señalarle un poco esas dudas, si lo ha tenido en cuenta. Lo segundo, más que dudas, son afirmaciones, que yo realmente no soy solo un argentino y me cuesta opinar sobre eso que pasa en España. ¿Qué dice usted que pasa en España? Lo que sí creo es que la Unión Europea es un dato de la realidad, es otro dato de la realidad, y que han logrado una consolidación regional importante y que de hecho tienen organismos administrativos y gubernamentales para toda la región, para toda la Unión, y que nosotros, si queremos abrirnos hacia Europa, tenemos que discutir con la Unión Europea. Pero España, para los argentinos, es España. Y España ha sido muchas veces un canal para entrar a Europa. Y yo vuelvo a repetir, las empresas españolas están desde hace muchos años en Argentina. Y lo han hecho integrando argentinos, arriesgando dinero, creciendo en Argentina, dando trabajo en Argentina, y ese es el tipo de inversión que uno quiere, ¿no? Y así como Europa se ha unificado y ha generado la Unión, a mí me encantaría que nosotros volvamos a revivir el UNASUR. En verdad, la discusión que nosotros estamos teniendo es básicamente del Mercosur, pero lo ideal sería volver a revivir el UNASUR. Algo que hablamos mucho con Samper, que es el director ejecutivo, el expresidente de Colombia, y que hemos hablado muchas veces. Por ahí está Marco Enrique Sominami, que es un amigo chileno al que quiero mucho y me está acompañando. Y con él y con los amigos mexicanos promovimos el Grupo de Puebla. Y el Grupo de Puebla lo que intenta es reconstruir precisamente esa integración latinoamericana que es más amplia que el Mercosur, que es mucho más amplia que el Mercosur. Pero también hay realidades políticas que no siempre hacen fácil esas cosas, ¿no? Yo siempre digo que teóricamente todo es muy simple, pero que después, cuando se juega el partido de la política, todo es más complejo. Me decían muchos periodistas en estos días que vine, ustedes no van a creer, pero yo vine a descansar a España. Y me preguntaban muchos periodistas que me pedían entrevistas y demás, y yo decía que no quería hablar en España, porque objetivamente me parecía muy respetuoso hablar de la Argentina estando aquí, porque es como si yo estuviera jugando un partido de fútbol y por durante 10 minutos me voy a la platea y me pongo a criticar a los que siguen jugando. Y eso no me parece bien. Eso no me parece bien. Y por eso trato de no hablar, y no he dado reportajes, y me he mantenido en silencio todos estos días. Me muero de ganas de hablar, quiero aclarárselos, pero me he mantenido en silencio. Entonces, creo que está muy bien el planteo que tenemos que volver a recuperar la integración. Está muy bien. Hoy América Latina está como muy dividida entre el Mercosur, el Grupo Andino. El ALBA está virtualmente en una situación muy compleja. Y que en verdad lo que nos unió a todos fue el UNASUR, que fue el primer proyecto continental importante. Y que tenemos que también hacer muchos esfuerzos para que México también se integre más a América Latina, y para eso estamos viajando en los próximos días a México para tratar
Yo me doy cuenta que lo que está pasando en Argentina es algo esperanzador para muchos de América Latina. Y yo quiero ayudar a que América Latina vuelva a ser el continente unido, la gran patria. Y voy a trabajar todo lo que pueda para lograrlo. A ver, nos estamos excediendo de tiempo, sé que tenemos a la presidenta del Congreso esperando, pero bueno, vamos a ver. Ante las presiones del público, Pablo, no me mires así. Tenía una a la derecha, pedida desde el principio, y tengo al profesor Monedero que me está traspasando. Entonces vamos con la pregunta de la derecha y luego le voy a pedir, porque lo conozco, lo tengo en el despacho de enfrente, que sea breve. Profesor Monedero. A ver, sí, por favor. Hablo aquí, ¿verdad? Hola, Alberto. Mi nombre es Agostina Hernández Bolonia. Soy una exiliada del macrismo. Soy abogada en Derechos Humanos y el recorte en el presupuesto en la ciencia y la tecnología y principalmente en las universidades públicas me obligó a migrar. Acá, bueno, estás acompañado de argentinos y argentinas que migraron en distintos momentos, exiliados y exiliadas de la última dictadura cívico-militar, de la crisis del 2001 y también hay exiliados y exiliadas del macrismo. Como dijo el compañero Alejandro, por supuesto el recorte en todo lo que tenga que ver en políticas de derechos humanos es una gran preocupación en las universidades públicas, principalmente en la ciencia y la tecnología, y también el recorte que hubo respecto a determinados ministerios tan importante en cuestiones sociales. Entonces, bueno, eso era lo que quería preguntarte. Mirá, el mundo hoy en día, la verdad se debate sobre lo que yo llamo el desarrollo de la inteligencia. Las sociedades más ricas no son las sociedades que tienen petróleo, son las sociedades que tienen la tecnología para extraer ese petróleo. Y para mí el desarrollo de la inteligencia es un tema central, porque eso nos va a hacer ricos, eso nos va a hacer ricos. No tiene sentido tener petróleo si para sacarlo tengo que dejar que vengan multinacionales a llevárselo. No tengo ningún problema con las multinacionales, pero la realidad, mi mayor problema es ver cómo genero riqueza para Argentina y en Argentina. Y la mayor riqueza que podemos generar, porque tenemos la mejor materia prima, es la inteligencia argentina. Cada vez que yo leo que un científico abandona y se va del país, yo digo, estamos retrocediendo un año. Y mi compromiso con la ciencia y la tecnología es absoluta. Yo en eso soy un poco distinto al presidente. El presidente dijo alguna vez que algunos tienen la suerte de ir a la escuela privada y otros tienen la desgracia de caer en la escuela pública. Yo tuve la suerte de estar en la escuela pública. Y yo quiero... Y yo lo que más deseo es que la escuela pública tenga la potencia para generar la mejor inteligencia en Argentina. Y para mí, el gasto en educación no es un gasto, es una inversión. Estamos invirtiendo a futuro. Y también soy de los que creen, a diferencia de alguna gobernadora, que tiene mucho sentido crear universidades en Argentina. Alguna vez una gobernadora dijo que no tiene sentido crear universidades en lugares donde la pobreza abunda porque los pobres no llegan a la universidad. Pero cuando uno va a la Universidad de Villa María, a la Universidad de Entre Ríos, a la Universidad de San Luis, a la Universidad de Catamarca, a la Universidad de La Matanza, se da cuenta que el 90% de los que estudian son primera generación de universitarias de familias trabajadoras. Por lo tanto, créanme, vamos a crear todas las universidades que podamos. Y esto lo hago porque soy hijo de la educación pública y porque yo no sé cómo pasó en Argentina, pero los que tienen mi edad, 30 y pico, los que tienen mi edad recuerdan que allá cuando el liberalismo empezó a asomar en los años 80 en Argentina, después de la dictadura, los liberales se jactaban diciendo el Estado no debe intervenir en la economía, el Estado tiene 3 funciones esenciales: dar educación, dar salud y dar seguridad. Y yo no sé qué es lo que pasó en estos liberales, pero hoy en día han convertido en un caso de prestigio social que sus hijos estudien en la educación privada, que tengan medicina prepaga y vivir en barrios cerrados con seguridad privada. La verdad es que esa es la mayor muestra de decadencia del Estado argentino. Y lo que nosotros tenemos que volver es a dar educación de excelencia para los chicos, dar
dar salud para todo el mundo y dar seguridad para todos los argentinos que transitan las calles. Y en eso vamos a trabajar. Si es breve, si es breve. Gracias, Alberto, por estar aquí en esta humilde casa, ¿no? No, tan humilde no es tampoco, digo, es bastante lindo. Muy humilde. Y gracias también porque para nosotros los treintañeros hacía mucho que no nos llevábamos una alegría tan grande como cuando a las elecciones donde le sacasteis 15 puntos de distancia a Macri. Las relaciones entre España y Argentina no es verdad que hayan sido siempre buenas. Macri era el mejor amigo de Rajoy. Rajoy que salió de esta casa por culpa de la corrupción, y Macri, que me recordaba a Nerón con su lira viendo arder a la Argentina. Recuerdo que cuando la presidenta Cristina nacionalizó Repsol y PDC, hubo un intento de confrontación durísima de España con Argentina, y recuerdo que me entrevistó en la radio argentina y me preguntó qué sabía de las represalias que había anunciado el gobierno de Rajoy. Y le dije que sí, que contasen con ellas porque el día anterior había empezado en Argentina una gira Julio Iglesias. No es justo eso tampoco, no es justo. Mañana el titular será... Sí, no es justo, no es justo. Fernández defiende a Julio Iglesias y ataca el valor popular nacional. Ayer estuve hasta muy tarde tocando la guitarra con Drexler. La verdad que lo disfruté mucho. Dos cosas muy breves, de verdad. Una es, creo que la unión entre los países y también la unidad regional tiene mucho que ver con la ideología. Es mucho más fácil cuando se comparte una visión democrática, incluso una visión de país, ¿no? Y por tanto creo que la UNASUR pudo representar esa unidad continental porque se compartían una serie de miradas muy críticas con la etapa de las dictaduras y también muy críticas con ese modelo neoliberal que golpeaba, ¿no?, a las mayorías. Igual la relación entre Argentina y España es una cuestión que tiene que ver con la ideología, y la victoria más que presumible vuestra en Argentina yo creo que tiene que corresponderse también con una asunción por parte de España, si quiere ser una puerta realmente para vosotros, que asuma esos mismos principios ideológicos, que no hagan a Europa ir a América Latina a saquearla, porque algunos españoles nos hemos sentido muchas veces avergonzados de ese tipo de comportamiento. Por tanto, la primera pregunta tiene que ver con eso, ¿no?, con cómo interpretamos, ¿no?, esa mirada ideológica para que sea posible realmente ese acercamiento entre los países, ¿no? Y la segunda pregunta tiene que ver con algo que muchas veces cuesta trabajo entender en España. Yo soy de los que piensan que tenemos muchas cosas que aprender de América Latina, y vosotros nos acabáis de dar una lección muy importante, porque lo que parecía imposible hace un año lo habéis logrado, que es uniros. Es decir, que en Argentina habéis logrado una unión de gente que hace un año, 2 años, parecía imposible que ni siquiera os sentarais a hablar. Yo creo que el futuro de mi país pasa porque algunos que no quieren se sienten a hablar. Y quizá, aunque seguramente no quieres contar mucho, me encantaría que dieras algún matiz, a ver si alguien te escucha, y en España podemos aprender de la Tenía unión que haber de sido Luis antes de la Guevara. reunión con A ver, Juan Carlos, en los años en que yo fui jefe de gabinete pudimos avanzar y crecer mucho con la ayuda de España. Eran los años en que José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente, y yo acabo de almorzar con José Luis, solo guardo gratitud a José Luis. Él nos ayudó enormemente. Y yo estoy convencido que Pedro Sánchez también nos va a ayudar. Y yo tuve una gran reunión con Pedro Sánchez. Y quedé muy entusiasmado de la reunión con Pedro. Y aspiro a que haya una segunda parte tan buena como la primera, con Pedro Sánchez. Y estoy seguro que lo vamos a poder hacer. Es cierto que tenemos una comunión de ideas con el socialismo español, mayor que la que podríamos tener con los conservadores, que se llevaban muy bien con Macri. Ahora, déjame que te diga una cosa. Él es profesor en ciencias políticas. Claro. Además, hacemos política. Y el terreno de la política a uno lo obliga a estar en el escenario que le toca, no en el escenario que desearía. Y cuando me tengo que integrar en el escenario que me toca, no en el escenario que desearía.
Y por lo tanto, el secreto es ver cómo lo hacemos, porque si todos fuéramos iguales, si todos pensáramos iguales, sería facilísimo. Con Felipe Solá, que está acá, y estuvimos los dos alejados de Cristina mucho tiempo, siempre decíamos, ponerse de acuerdo con los que piensan lo mismo es una pavada. El secreto es ponerse de acuerdo con los que no piensan igual. Y el secreto no es tolerarse, es respetarse, respetar las diferencias. Días atrás, hablando con Cristina y analizando cómo había salido todo, yo le decía a Cristina, mirá, creo que hicimos las cosas bien, creo que no nos equivocamos, pero creo que nuestro mayor acierto fue unirnos, estar unidos. Porque en verdad, por la desunión, facilitamos el triunfo de Macri en su momento. Y cuando nos unimos, fuimos capaces de construir una mayoría que le devuelva el poder a la gente, que hoy no lo tiene. Y todos nosotros, nuestro mayor compromiso es con el ciudadano, es con la gente, es con el hombre de la calle, el que trabaja, con el pequeño comerciante, con el pequeño y mediano industrial. Con ellos es nuestro compromiso, no es con otros. Y para hacerlo debimos unirnos los que pensábamos distinto. Los que alguna vez renunciamos al gobierno de Cristina, la criticamos y debimos volver a trabajar con ella para poder reunirnos. Cuando yo volví a hablar con Cristina en diciembre del año 17, yo le planteé esto a Cristina y Cristina me miraba con cara de desconfianza. Y un día usé una frase que dijo, tenemos que entender todos, con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede. Y ese fue un mensaje para todos. Cristina lo tomó muy a mal. Me dijo, ¿cómo que conmigo no alcanza? No, no alcanza, está visto que no alcanza. No, pero es que si hubieran acompañado, bueno, a esos que no te acompañaron, les estoy diciendo, sin Cristina no se puede. Y así construimos la mayoría. Una mayoría supone renunciamientos, de todos. Yo no le voy a mandar un mensaje a nadie, le voy a mandar un mensaje a todos. Supone renunciamientos, supone respetar al otro para poder unirnos. ¿Qué es lo más importante? ¿Estar separados o que ganen los conservadores? Lo más importante es estar unidos y no que ganen los conservadores. Y yo no soy quien para decir lo que hay que hacer en España. No soy quien, no soy tan irrespetuoso. Pero déjenme contarles la experiencia. Si hoy en día disfrutamos esta alegría es porque cedimos posiciones todos, porque nos unimos en la diferencia, porque nos respetamos en la diferencia y porque lo que más privilegiamos es que nunca más el conservadurismo haga padecer al pueblo argentino. Sí, porque si no me matan, ¿no? Creo que sí. No tenemos que ir. Bueno, gracias a todos. Gracias. Yo quiero aprovechar, Sí. profesor, para dar las gracias al Congreso, Gloria, Gerardo, Meritxell Batet. Por favor, muchas gracias. Esperemos que siga siendo nuestra casa, de verdad. Gracias por acogernos. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por venir.